6 de la mañana, 42 minutos. La noticia política del día tiene como protagonista al doctor Oscar Iván Zuluaga. Es precandidato presidencial. Ha oficializado su candidatura en las últimas horas en la asamblea de la ANDI y está con nosotros a esta hora. Doctor Oscar Iván, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Un saludo para usted, su equipo de trabajo y toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación. A usted por darnos algunos minutos aquí en la FM. Doctor Oscar Iván, ¿por dónde se va a ir? ¿Firmas? ¿Centro Democrático? ¿Ya tiene ese panorama visto? Está muy claro, Luis Carlos. Voy a buscar ser el candidato de mi partido, el Centro Democrático. Luego espero trabajar fuertemente para armar una coalición política con otros sectores políticos afines, otros partidos y poder avanzar, tener un candidato único a la primera vuelta que nos represente a este grupo político que esperamos armar. Y bueno, voy a trabajar para ganarme esos espacios y aspiro a ser el próximo presidente de Colombia. Doctor Oscar Iván, ¿cómo le va? Le pregunta Darcy Quinn, ¿por qué decidió cambiar, digamos, de rumbo? Hasta hace unos días usted, David, le habían hecho saber al Centro Democrático pues que de pronto se irían por firmas y que lo que querían era pues que el Centro Democrático lo proclamara como un candidato, que usted no quería someterse nuevamente al tema de las encuestas y a todo este tema que en el pasado no salió tan bien, por lo menos para usted. Darcy, el único anuncio que yo he hecho es el que tuve la oportunidad ayer en la ANDI, y esta es la primera entrevista pues que tengo con ustedes en muchos años, y mi anuncio oficial es ese, que voy a someterme al partido, el partido que yo fundé, que el que he trabajado, por el que fui su candidato a la presidencia en el 2014, y considero que es el mejor camino para avanzar, para tener un partido cohesionado y sobre todo buscar esta alianza política con otros sectores, que es de mi preocupación. Los problemas del país son muy grandes y nos tenemos que unir para poder tener unas candidaturas, un candidato fuerte, Sí. y poderse ganar ese espacio con los colombianos. Hoy la política no se puede hacer con tantas personas aspirando y tenemos que agruparnos. Y me parece que ese camino del partido pues es el indicado en ese propósito. Entonces, doctor Oscar Iván, para ser claros, usted se somete a las reglas del partido, usted se somete a lo que digan y a lo que, es decir, si se presenta, usted va en una encuesta con María Fernanda Cabal, con Paloma Valencia, con todos los que han dicho que quieren aspirar a ser los candidatos del Centro Democrático, o a una encuesta, o a una consulta interna, o a cualquiera que sea el mecanismo que se escoja dentro del partido, usted se somete. Claro que sí, Darcy. El partido tomará sus decisiones y yo seguiré mi trabajo de buscar propuestas, de plantear soluciones a los problemas del país, de recorrer todas las regiones, lo que he venido haciendo. En estos años en que yo estoy alejado de la política, Darcy, yo me dediqué a dialogar y a escuchar a empresarios, a trabajadores, a emprendedores, a estudiantes, a líderes sociales, intelectuales. Ayer presenté unas propuestas que son fruto de ese proceso. Y eso es lo que yo quiero continuar. Yo concibo la política solo en el terreno de las propuestas, de las ideas, de plantear soluciones. Ya la mecánica de definición de candidatura la hará el partido y por supuesto yo me someto a ello. Doctor Oscar Iván, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Doctor Oscar Iván, en el Centro Democrático hay un sector duquista y otro sector al que no le gusta el presidente Duque y le hacen muchas críticas. ¿A usted le gusta el gobierno del presidente Duque? ¿Usted en qué sector del Centro Democrático se ubica? ¿El que va a pedir continuidad del gobierno de Duque o el que va a pedir rectificaciones del gobierno de Duque? Bueno, primero, Juan, cómo me alegra saludarlo. Eh, me encanta esta comunicación. Mire, usted me conoce, yo soy un hombre positivo, a mí me gusta siempre reconocer las cosas buenas y creo que el gobierno ha hecho cosas importantes. Por ejemplo, ese programa de ingreso solidario ha sido crucial para poder ayudar a familias en extrema pobreza en esta pandemia. Lo que se ha hecho con el estatuto del migrante venezolano, pues es un gesto humanitario que no tiene antecedentes casi que en el mundo, es de la mayor importancia. Lo que se ha logrado en el tema de la pandemia en vacunación son casi 30 millones de dosis.
El gobierno en 4 meses duplicó las unidades de cuidados intensivos y eso le queda a la infraestructura hospitalaria. Ahora, todo gobierno tiene errores, habrá que reconocerlos y hay que buscar cosas nuevas y mejorarlas. Ese es mi propósito. Pero yo creo que uno tiene que construir sobre hechos positivos y tiene que reconocer las cosas buenas, y hay muchas. Y en ese sentido lo que uno tiene que ser es abierto al debate. Las cosas buenas, entender las críticas, reconocer las cosas malas, pero aquí lo que estamos buscando es una nueva propuesta para el país. Hay que mirar la visión de Colombia hacia adelante, y eso es lo que yo quiero aportar. Doctor Zuluaga, con los buenos días. Le saluda William Calderón. Y antes de entrar en detalle a esas propuestas, mirando un poco el entorno en el que se va a tener que mover para lograr esa candidatura, ¿cómo ve a los demás precandidatos del uribismo? William, muchas gracias. Pues mire, yo los aprecio mucho, me parece que son personas capaces, personas que han mostrado su capacidad de servicio y de entrega desde el Congreso de la República, todos ellos, en el caso de Rafael Nieto, en algunas actuaciones que tuvo en el gobierno del presidente Uribe, y nada, yo creo que lo que hay es opciones y eso estimula mucho el debate, y me parece que los partidos cuando tienen opciones hay líderes, y eso es lo mejor que puede ocurrir. Yo pienso que lo mejor de un debate es eso. A mí me gusta mucho que personas buenas, capaces, estén en el debate. Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverri en otros sectores políticos, con quienes tenemos muchas coincidencias. Pues qué bueno que nos sentemos a hablar de Colombia, cómo unirnos. Y es que aquí lo que está en juego es el país, y ese es un interés superior. Las personas somos un medio para llevar eso. Pero aquí lo importante es pensar en el país y el que mejor tenga las condiciones, pues ese será. Yo aspiro a ganarme ese espacio con trabajo, con propuestas, y en el partido, en el país me conocen, es que son 30 años de experiencia política. Yo he hecho una carrera política, empecé como concejal y alcalde de mi pueblo, Pensilvania, en Caldas. He sido senador de la República, fui ministro de Hacienda y me tocó manejar la crisis hasta ese momento más dura que tuvo la economía mundial, la del 2008-2009, y a Colombia le fue bien. Fui candidato presidencial, yo le gané en aquel entonces al candidato presidente en primera vuelta y logré 7 millones de votos. El país me conoce, el partido me conoce, vengo con espíritu renovado, con nuevas ideas, con mucha energía, muchas ganas, mucho amor por Colombia, a dar esta batalla, una batalla de ideas, y espero ganarme con ese trabajo, el respaldo y el esfuerzo, con respeto por todos quienes estamos compitiendo, porque ese es mi talante, y yo consigo la política así, la lucha de las ideas, pero con respeto, con altura, y creo que eso es bueno para el país. Vamos a elevarle el nivel del debate político, no tantas peleas, el país está cansado de eso, y de discusiones que no conducen a nada. Aquí hay que entrar al campo de las soluciones, porque los problemas son muy grandes. Sí, y justamente sobre eso y sobre esos nombres que usted menciona, candidato, le pregunta a Santiago Ángel, pues los dos partidos que hoy en el imaginario colectivo están más relacionados con la polarización son el Centro Democrático y la Colombia Humana, y han salido unos nuevos nombres que pues le empiezan a generar expectativa a los votantes de centro. Usted los mencionaba, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverri, Alejandro Gaviria y otros. ¿Usted con esos candidatos sí cree que el Centro Democrático va a tener realmente la posibilidad de un cupo en la segunda vuelta? Pues mire, Santiago, yo tengo la absoluta convicción que tenemos que armar una coalición política. Y si no, puede pasar lo de Perú. Individualmente irnos a competir una primera vuelta me parece que sería un riesgo para el país. Si pensamos en el país, creo que el camino es construir una coalición política para aprovechar la consulta interpartidista de marzo y llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Y esa es la tarea importante. Tenemos que encontrar esa coincidencia, esos puntos que nos unen, las diferencias, ver cómo las podemos incorporar para encontrar esos consensos, porque así es como hay que hacer la política es agrupando, la política es sumando, la política dividida y atomizada no sirve, pone en mucho riesgo la democracia, pone en mucho riesgo, por ejemplo, que pueda llegar un populismo de izquierda, y yo creo que hay que tener muy presente lo que acaba de ocurrir en Perú, me parece que es un buen caso. Mi apuesta es a eso, a trabajar desde el Centro Democrático para que construyamos una coalición donde tengamos cabida muchos de los líderes
que hoy estamos en esta contienda política y llegar con una candidatura muy fuerte a la primera vuelta presidencial en mayo del 2022. Doctor Oscar Iván, si lo interpreto bien, lo saluda Fernando Quijano, si lo interpreto bien, usted va de momento hasta, digamos, hasta marzo, como les ha insistido el expresidente Uribe, que adelanten sus iniciativas y que en marzo se saca un candidato único. ¿Quiere decir que usted no está del todo jugado para ir hasta el final? Fernando, eso es un tema de, digamos, los tiempos de mecánica. Lo importante es el concepto. Para mí lo importante es el país y construir una alianza, una coalición política para presentarle un proyecto con un único candidato a Colombia. Voy a competir para lograrlo, pero me someto a ese juego democrático y en democracia puede ocurrir que se gana o se pierde. Ese no tiene punto medio, pero el propósito es ese y creo que yo puedo ayudar a construir desde el partido con otros sectores sociales y políticos una gran coalición que le dé un norte a Colombia, que le dé tranquilidad al país y que llegue con una candidatura fuerte. Y me parece que ese es el terreno lógico. Eso es lo que esperan los ciudadanos. Los ciudadanos esperan que los partidos se unan alrededor de propuestas y de ideas, no que se dividen. La política al menudeo no sirve. Múltiples candidatos es un camino al fracaso. La política se hace grande cuando hay capaz de agrupar diferentes sectores sociales, políticos. Ese es el propósito fundamental y a eso yo le quiero apostar y por eso pues tengo esta decisión de buscar dentro de mi partido la candidatura y luego avanzar con otros sectores políticos. Doctor Oscar Iván, y a todas estas usted ha hablado con el expresidente Uribe, pues no es un secreto que es, digamos, la gran figura dentro del centro democrático y quien al final va a establecer con los miembros del partido cuáles van a ser esas reglas de juego. Claro, yo he hablado, Darcy, pues de manera continua con él y bueno, el partido tiene su dinámica y el partido tiene sus mecanismos, sus jerarquías y el partido tendrá que definir eso. Me parece que ese es el reto que tendrá el partido. Yo como le decía, yo me sometería a ello, pero mi propósito ahora es avanzar en la construcción de propuestas, de soluciones, de empleo, tema de primera infancia, cómo dar respuesta a todas estas personas que hoy viven en condiciones de pobreza extrema, cómo lograr un Estado más eficiente que realmente recupere la confianza a los ciudadanos. Entonces yo seguiré en ese camino y bueno, el partido tomará sus decisiones que considere las más adecuadas y pertinentes. Doctor Oscar Iván, ¿cuál puede ser ese mecanismo para formar la coalición política? ¿Una especie de primaria una vez esté definido desde la mayoría de las toldas políticas, incluida la del Centro Democrático, quién va a llevar las banderas de cada una de esos colectivos? Luis Carlos, debe ser la consulta interpartidista. Es que la experiencia del 2018 ya fue muy clara. Me parece que ese es el mecanismo democrático para definir quién debe ser el candidato de una coalición política. Es un mecanismo democrático, de amplia participación ciudadana, tiene todo el fundamento legal, funciona, y yo creo que ese es el camino, un candidato fruto de una alianza de partidos fuertes y una consulta interpartidista. Cada partido llegue con su candidato, cada movimiento ciudadano llegue con su candidato y que se decida cuál es el que mejor representa los intereses de esa coalición. Ese es el camino lógico y debería ser así. ¿Y esa coalición en su idea hasta dónde llega? ¿Llega hasta Alejandro Gaviria? ¿Llega hasta el nuevo liberalismo? ¿Llega hasta el progresismo? ¿Dónde llega? No, hay que buscar esa coincidencia. Yo pues no veo a muchos candidatos interesados en una coalición como la que nosotros estamos planteando, porque hay diferencias de ideas y de conceptos sobre lo que debe ser las reformas que se necesitan, cómo deben orientarse las políticas públicas. Yo creo que aquí hay unos ejes bases, lo que ha sido el funcionamiento de la coalición política del gobierno del presidente Duque, sectores que nos han acompañado incluso desde la época de los gobiernos del presidente Uribe, sectores que me acompañaron a mí en el 2014. Es que gran parte de esos sectores en los que tenemos coincidencia se han manifestado muchas veces. Yo saqué 7 millones en la segunda vuelta del 2014.
Recuerde usted que el plebiscito fueron por el no 6.600.000 votos. El presidente Duque en primera vuelta se eligió, pasó a segunda con 7.600.000. Entonces, hay unas bases políticas en las que hay muchas coincidencias y sectores muy afines. Hay que ver cómo los conservamos y cómo ampliamos, pero ese es el camino y está demostrado que tenemos una capacidad para, si nos unimos, para triunfar y obtener resultados positivos. En esa eventualidad de la coalición, déjeme marcarle una línea imaginaria. ¿Hasta Alejandro Gaviria? No lo sé hoy. Yo no sabría decirlo porque entonces no sé si Alejandro va a ser candidato. No ha dicho eso. Entonces, en esto no especulemos. Yo no sé si ya se lanzó. Yo no conozco pues información sobre eso. Yo tengo respeto por Alejandro Gaviria, lo conozco. Nos acompañó en el gobierno del presidente Uribe. Tengo una muy buena relación con él. Le admiro le reconozco sus capacidades. Tengo diferencias en muchos temas, como es obvio. Pero no me puedo pronunciar sobre expectativas porque no sé si él ya oficializó su nombre. Doctor Oscar Iván, como siempre, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM y seguramente vamos a poder conversar de muchos temas más de coyuntura política, económica y social en nuestro país. Muchas gracias por su tiempo, muy amable, muy gentil. Bueno, Luis Carlos, gracias. Un saludo para toda su audiencia.